Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este video vamos a ver lo que es la parte de electricidad y bueno, en esta parte más que nada vamos a hablar de electrostática, lo que es la parte teórica. Bien, como ustedes ya saben, siempre vemos la parte de teoría y después tenemos la parte práctica. En esta parte vamos a ver todo lo que sería electricidad, qué son los circuitos, vamos a ver qué son los capacitores y bueno, desarrollar lo que son circuitos en serie y paralelo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, y de que se suscriban a mi canal de YouTube. Bien, que me ayudan muchísimo a seguir posteando mucho más contenido. Bueno, sin más que decir, vamos a continuar con lo que es electrostática. Esta es la parte teórica. Bien. Bien, vamos a definir primeramente qué es la electrostática. Es la rama de la física que se encarga de estudiar las interacciones que se dan entre cuerpos. Estos cuerpos tienen que estar cargados eléctricamente y que se encuentran en reposo. Esto, si bien podemos decir, es un poco relativo, bien, porque si bien vamos a ver muchas veces en los ejercicios que van a estar en reposo, estos cuerpos pueden estar en movimiento, bien. Entonces, primero para entender estos conceptos tenemos que ver qué es una carga eléctrica, bien. Entonces, es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas. Bien, como si ustedes recordarán de química o si lo vieron en biología, hablamos de protones y electrones. Bien, los protones con carga positiva, electrones con carga negativa, y teníamos también neutrones, pero recuerden que estos no tienen carga. Bien, entonces, vamos a hablar principalmente de electrones en estos casos, que se manifiesta mediante una fuerza de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Bien, entonces, podemos decir que hay dos tipos de carga principalmente, positivos y negativos. Bien, los positivos, por ejemplo, vamos a acá representar con estas pelotitas que tienen color azul y lo que son negativas con estas pelotitas de color verde. Bien, como una ley, podríamos decir entonces que las cargas iguales se van a repeler y las cargas opuestas se van a atraer. Bien, entonces, imaginen que tenemos este caso, dos cargas positivas. Cuando tenemos siempre cargas que son iguales, se repelen, quiere decir que se van hacia sentidos opuestos. Bien, si entonces este vector nos indica hacia dónde se van, si tenemos cargas de signo negativo, también iguales, de igual manera, se van a ir hacia el sentido contrario. Ahora, en el caso de que nosotros pongamos dos cargas con distinto signo, una positiva y otra negativa, estas cargas se atraen. Bien, entonces siempre recuerden esto, que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Bien, la unidad de la carga es el coulomb. Bien, y un coulomb es igual a los amperios por segundo. Bien. Campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Es un sector en el espacio que ha sido modificado por la carga eléctrica, que al ser introducida en el mismo, genera una respuesta. Es decir, si ponemos una carga fija en un lugar, esta ejerce una influencia en el espacio que la rodea. El campo eléctrico se dibuja como líneas imaginarias, como vectores. Bien, entonces, en este caso le puse de nuevo las dos cargas, una positiva y una negativa. Si nosotros queremos dibujar el campo eléctrico que generan, son estas líneas. Estas líneas representan el campo eléctrico que se genera alrededor de las cargas. Bien. La unidad de campo eléctrico es el Newton por Coulomb, pero también se puede expresar en voltio por metro. Bien, entonces cualquiera de esas dos unidades son correctas para representar la unidad de campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, en un punto es una magnitud que representa la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga puntual, positiva, situada en dicho punto. Bien, y tiene como formulita para decir el campo eléctrico es igual a la fuerza dividido la carga. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, y el campo eléctrico que generan estas dos cargas va a ser esto que está aquí representado con estos dos colores. Bien. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tendrá el mismo signo que el campo. Por lo tanto, la carga se va a mover en el mismo sentido del campo eléctrico. Bien, si la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a tener el signo contrario que el campo. Por lo tanto, esa carga se va a mover en sentido contrario al campo. Ley de Coulomb. Nos habla de que hay una fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales. Bien, como formulita vamos a decir que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia que separa esas dos cargas elevado al cuadrado. Bien, la constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la menos 9 newton por metro al cuadrado dividido Coulomb al cuadrado. Ahora, si bien nosotros en general utilizamos esta fórmula, nosotros podríamos utilizar esta. ¿Cuál es la diferencia?
Y en este caso, si se fijan, estamos hablando de un epsilon r. A la constante la está dividiendo epsilon r. ¿Por qué aquí no la pusimos? Y se supone que estas dos fórmulas son la misma. Porque en este caso tiene el valor de 1. Entonces, si vos dividís k sobre 1, da lo mismo. Entonces, en general, cuando nosotros digamos que el epsilon r vale 1, que es la mayoría de casos, bueno, tomamos esta fórmula como la general. Pero recuerden que tendrían que poner el epsilon r, bien, en el caso de que lo tengan. Y ahora vamos a hablar entonces, ¿qué es ese epsilon? Bien, es la constante dieléctrica o también llamado permisividad. Está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo interno de ese material. Bien, como formulita, entonces fíjense que el epsilon relativo, epsilon r es epsilon relativo, es igual al epsilon dividido el epsilon 0, que esto es la permisividad del vacío. Bien, entonces la permisividad del vacío epsilon 0 es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado dividido Newton por metro al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros tenemos un epsilon que tenga este mismo valor, lo dividimos sobre este mismo valor, epsilon sobre epsilon 0 nos va a dar un igual a 1. Bien, el epsilon r que sea igual a 1. ¿Cuándo ocurre esos dos casos? Cuando tenemos, por ejemplo, aire o vacío. Bien, cuando tenemos aire, el epsilon relativo es igual a 1. Cuando tenemos vacío, el epsilon relativo es igual a 1. Quiere decir que este epsilon tiene este mismo valor. Bien, entonces la permisividad del vacío siempre va a tener este valor. Y si nuestro epsilon tiene también ese valor, es dividir los mismos números y las mismas unidades, que me quede 1. Eso ocurre entonces para el aire y para el vacío. Bien, el caso del agua, por ejemplo, no sucede eso. Bien, tiene 80 veces más que este valor. Entonces, si ustedes lo dividen, esas 80 veces sobre este mismo valor, bueno, nos va a quedar en 80. Bien, entonces el epsilon relativo del agua tiene 80. Por ahí que tenemos que tener esa consideración cuando hablemos de materiales diferentes. Bien, entonces, cuando se tienen dos cargas o más, la fuerza neta que actúa sobre cada carga será la fuerza resultante que sobre ella ejercen el resto de cargas. ¿Qué quise decir con esto último? Veamos este ejemplo de aquí. Bien, imaginen que estas tres cargas, las tres, están quietas, están en un punto fijo, no se mueven. Bien, entonces, nosotros vamos a tener una carga negativa, una carga positiva y otra carga positiva. Bien, los he enumerado con 1, 2 y 3. Bien, entonces, si tenemos estas tres cargas, carga 1, carga 2 y carga 3, la fuerza neta que actúa sobre una de las cargas es la suma vectorial de las fuerzas que el resto de cargas ejercen sobre ella. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo quiero evaluar qué es lo que pasa con esta carga, yo me voy a fijar primero la relación que hay entre carga 1 y carga 2. ¿Estos cómo son? Son de igual signo. Entonces, ¿qué debería pasar con ellas? Se repelen, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar las fuerzas solamente sobre esta carga. Si esta es positiva, la fuerza 2 la repele. Entonces vamos a decir que fuerza de 2 hacia 1 la envía hacia este lado. ¿Bien? Ahora, en cambio, esta carga tiene signo contrario, signo negativo. Y esta es positiva. ¿Qué es lo que pasa entonces? La atrae. Bien, el vector de la fuerza va a ir hacia ese sentido. Bien, entonces la fuerza que hace 3 sobre 1 es hacia este lado. Bien, entonces, si nosotros consideramos y hacemos el cálculo, por ejemplo, y llegamos a la conclusión de que la fuerza de 2 hacia 1 y la fuerza de 3 hacia 1 es igual y de sentido contrario, podemos decir que esta carga se mantiene quieta. Bien, entonces, para calcular la fuerza que actúa sobre la carga 1, vamos a hacer esto. Fuerza 1 va a ser igual a la fuerza que hay en 1 va a ser igual a la fuerza de 2, 1, que es esta que está aquí, más la fuerza de 3, 1. Bien, recuerden que esto, al ser vectores, tienen que tener su signo. Bien. Trabajo eléctrico. El trabajo que realiza una fuerza eléctrica constante sobre una carga que se desplaza del punto A al punto B. Bien, entonces la formulita del trabajo de A a B, por ejemplo, va a ser igual a la fuerza por la distancia que haya. O también podemos utilizar esta otra fórmula que me dice que el trabajo es igual a la variación de energía potencial eléctrica. Bien. ¿Qué es el potencial eléctrico o delta V o voltaje, si ustedes quieren? Nos representa el potencial electrostático que adquiere una unidad de carga positiva si la situamos en un punto del campo eléctrico. Bien, como ustedes vieron, cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, se crea un campo eléctrico. Bien, y entre ese campo eléctrico
aparece una diferencia de potencial. Bien, ese es el voltaje. Ahora recuerden, estas son placas. Bien, quiere decir que acá está representado solamente un signo, pero en realidad sería acá positivo, 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 un montón de carguitas positivas y a este lado un montón de carguitas negativas. Bien, entonces entre ellas, separadas una distancia, me van a generar un campo eléctrico. Bien, y en ese campo eléctrico va a existir una diferencia de voltaje o potencial eléctrico. Bien, como fórmula entonces podríamos decir que la diferencia de voltajes o voltaje solamente es igual a la energía potencial eléctrica dividida la carga. Capacitores. ¿Qué es la capacidad? Primero vamos a definir qué es la capacidad. Es una magnitud escalar que relaciona la carga almacenada en un conductor y el potencial que adquiere de forma aislada. Bien, entonces como formulita podemos decir que la capacidad es igual a la carga dividido el voltaje o diferencia de potencial. Bien, los capacitores van a tener esta forma. Como ya lo vimos más antes, tiene esta forma de placa. Bien, todo esto con signo positivo, una placa, con signo negativo, otra placa, y entre estos dos signos, entre estos dos placas de signo contrario, se genera un campo eléctrico, ¿bien? Separado por una distancia. Esto es un capacitor, ¿bien? Lo que nos dice básicamente es que almacena energía, ¿bien? Y bueno, un poco para ir viendo, tenemos que conocer los múltiplos del faradio, que es la unidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque en general estas unidades van a estar en números muy pequeños. Entonces, tenemos que darnos cuenta que un milifaradio va a ser igual a 10 a la menos 3 faradios, un microfaradio es igual a 10 a la menos 6 faradios, un nanofaradio es igual a 10 a la menos 9, un picofaradio 10 a la menos 12. Bien, entonces esto solo para tenerlo en cuenta para que hagamos la conversión de unidades. Algo que es importante en todo esto es verlo, lo que es la serie y paralelo. Bien, los capacitores los vamos a relacionar dentro de un circuito y vamos a decir, dependiendo de cómo estén situados, si están en serie o están en paralelo. ¿Cómo decimos que están en serie o cómo diferenciamos que están en paralelo? Lo primero para darse cuenta que están en paralelo es ver si la corriente que pasa se divide o no se divide. Bien, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá vamos a decir que la diferencia de potencial es por donde sale la corriente. La corriente viene por aquí, bien, se dirige por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí y regresa a la fuente. Bien, entonces aquí en todo este proceso no vimos que haya una división de la corriente. Bien, no se divide ninguna corriente. Ahora, en cambio, en este caso, imaginen que sale por aquí, viene por aquí y aquí encuentra dos caminos. Bien, a esto es lo que vamos a llamar nodo, un nodo de división. Bien, en este nodo es donde las corrientes se van a dividir para un lado y se van a dividir para el otro. Bien, entonces las corrientes van, se separan, obviamente que va a dividirse a la mitad, por ejemplo, si las capacidades de estos son iguales, se va a dividir a la mitad, se divide a la mitad, después en este punto se vuelven a unir, vuelve a salir el total y regresa a la fuente. Bien, entonces, recordar que para diferenciar un paralelo y una serie es, el paralelo tiene que haber una división, un nodo principalmente para que haya esa división, y una serie no hay esa división, ¿bien? Entonces, ¿para qué hacemos esta diferenciación entre serie y paralelo? Para que después nosotros podamos calcular variables como son la carga, la diferencia de voltaje o la capacidad. Bien, entonces va a ser diferente si es serie o si es paralelo. En el caso de que sea una serie, lo que se mantiene constante o podríamos decir que es igual en todo, es que la capacidad, que la carga equivalente del circuito es igual a la carga que obtenga 1 y es igual a la carga que se tenga en 2. Bien, eso se cumple sí o sí para la serie. En el caso del paralelo, lo que va a ser igual va a ser la diferencia de voltajes. Bien, la diferencia de voltaje para el total del circuito es igual a la diferencia de voltaje que habría para la capacidad 1 o habría para el capacitor 2. Bien, esa es la misma. Entonces recuerden, serie, cargas iguales, paralelo, diferencia de voltaje igual. Ahora, la diferencia de voltaje es como es en la serie, se tienen que sumar. Si yo quiero conocer la diferencia de voltaje del total del circuito, tengo que sumar la diferencia de voltaje que hay para el capacitor 1 más el capacitor 2. Bien, entonces diferencia de voltaje total es igual a la diferencia de voltaje de 1 más diferencia de voltaje de 2. Ahora, por ejemplo, si queremos ver cómo es la capacidad equivalente de este circuito, se va a tener que reemplazar 1 dividido la capacidad equivalente
que va a ser igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2. ¿Bien? Entonces, para sacar la capacidad equivalente tenemos que hacer esto en el caso de que sea una serie. Para el caso del paralelo es un poco más sencillo, ya que la carga equivalente va a ser igual a la carga de 1 más la carga de 2. Y en el caso de la capacidad equivalente también se van a sumar. Capacidad de 1 más capacidad de 2. Esto es importante que lo tengan presente, ya que después cuando veamos lo que son más de los circuitos eléctricos, van a ver que cambia en algo estas formulitas, ¿bien? Entonces, siempre recuerden esto y es lo que deberíamos tener muy presente para poder aplicar de acuerdo si están en serie y paralelo y que no cometamos un error al momento de desarrollar los ejercicios. Una última cosa que podríamos hablar de los capacitores es la energía almacenada, que se representa con U, y tiene tres formulitas. Dependiendo de los datos que ustedes tengan, ya sea la carga, el voltaje, o la capacidad del voltaje, o la carga y la capacidad, vayan a aplicar una de las tres fórmulas. Bien, utilicen siempre la que más le convenga, o sea, la fórmula con la cual tengan los datos. Bien, y bueno, son solamente esto. Es reemplazar y listo. Circuitos eléctricos. Para entender circuitos eléctricos, primero tenemos que definir algunos conceptos, que es la corriente eléctrica, que es el voltaje y que es la resistencia. La corriente eléctrica o intensidad de corriente lo vamos a representar con la letra I, y es el flujo de cargas eléctricas por medio de un material conductor. Este flujo de electrones se da gracias a una diferencia de potencial o diferencia de voltaje o voltaje. Bien, entonces, ¿el voltaje qué es? Nos representa la diferencia de potencial eléctrico que hay entre dos puntos, como ya estuvimos viendo más adelante, que eran esos dos puntos, esas dos placas que habían, coseno positivo y coseno negativo, y entre ellos existe esa diferencia de voltaje. Bien, la resistencia, que está representado con este símbolo, nos dice que nos representa la oposición al flujo de corriente eléctrica a través del conductor. Bien, para los circuitos eléctricos entonces vamos a aplicar lo que se llama la ley de Ohm, que tiene como formulita que la corriente va a ser igual a la diferencia de voltaje dividido la resistencia. Bien, entonces, dentro de esto vamos a hablar de lo que son los circuitos, como ya estuvimos viendo hace un rato, circuitos en serie y paralelo. Los circuitos son un conjunto de elementos conectados entre sí, por el cual puede circular la corriente eléctrica. Bien, entonces, igual, del mismo modo que hicimos con los capacitores, tenemos que ver en lo que son estos circuitos. Serie, paralelo. En este caso ya no vamos a tener capacitores, sino vamos a tener resistencias, ¿bien? Y recuerden que las resistencias también en los ejercicios lo pueden ver como lamparitas, ¿bien? Las lamparitas son un tipo de resistencia. Bien, entonces serie, paralelo, de nuevo, el mismo razonamiento que utilizamos antes. En este caso, la corriente no cambia, se va por el mismo sentido como lo vimos, ¿bien? Tiene este sentido. Y bueno, termina regresando. No hay una división de la corriente. Bien, en el caso del paralelo, como ya lo vimos, aquí hay una división de corrientes, se divide en este componente para 1, componente para 2. Bien, hay esa división de corrientes en el paralelo. Entonces siempre recuerden, sea capacitores o sea circuitos eléctricos, siempre para que hablemos de un paralelo tiene que haber esta división. Bien, entonces, en el caso de que hablemos de la corriente, si nosotros hablamos cómo calcular la corriente total en una serie, la corriente equivalente va a ser igual a la corriente que pase por 1, igual a la corriente que pase por 2. Bien, como les dije, la corriente no se divide. La corriente total es la misma que va a pasar por 2, va a pasar por 1, entonces la corriente de la serie es la misma. Bien, ahora, en el caso de un paralelo, fíjense que, ¿qué es lo que va a ser igual? La diferencia de voltajes. ¿Por qué? Porque están entre estos dos mismos puntos. Bien, lo que yo mido es la diferencia de voltaje entre estos dos puntos. Como ambas resistencias se encuentran entre esos dos mismos puntos, la diferencia de voltajes equivalente va a ser la misma que hay para 1 y que hay para 2. Bien, entonces eso en el paralelo. Ahora, si yo quiero ver la diferencia de voltajes para una serie, yo voy a calcular la diferencia de voltaje para 1 y la diferencia de voltaje para 2. Bien, entonces sumo las diferencias voltaje 1 más voltaje 2 y eso me da el total de la serie, ¿bien? Del circuito que está en serie. Y para las resistencias, la resistencia total de este circuito es también sumar resistencia 1 más resistencia 2 me da la resistencia equivalente. ¿Bien? En el caso del paralelo, las corrientes, como bien les dije, si teníamos por aquí el total, se dividió en corriente 1 y corriente 2, se tienen que sumar. Bien, el total es igual a la suma de 1 más 2. Bien, corriente equivalente entonces
corriente 1 más corriente 2. En el caso de resistencia se vuelve un poquito más complicado, pero es casi lo mismo. En este caso tenemos que poner 1 sobre la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Bien, eso en el caso de que tengamos dos resistencias. En el caso de que tengamos más, entonces vamos a seguir aumentando más 1 sobre la resistencia que siga. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de resistencias que tengamos en nuestro circuito en paralelo. Bien, lo último que tenemos que ver es que vamos a tener dos instrumentos que se van a llamar el voltímetro y el amperímetro, que son dos instrumentos que nos van a servir para medir la diferencia de potencial o el voltaje y la intensidad de corriente. Bien, el voltímetro me va a medir la diferencia de voltaje y el amperímetro me va a medir la intensidad de corriente. Eso dentro de los circuitos. Bien, dentro de los circuitos vamos a ver, cuando vamos a la parte práctica vamos a verlo mucho mejor. Y bueno, como en el caso de capacitores, medíamos lo que era la energía, en este caso podemos medir la potencia, ¿bien? Entonces la potencia eléctrica también tiene tres fórmulas y también se les recomienda que utilicen la fórmula en la cual tengan los dos datos, ¿bien? Entonces potencia puede ser voltaje por corriente, puede ser corriente al cuadrado por la resistencia o puede ser voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Siempre utilicen los datos de acuerdo a lo que ustedes tengan, ¿bien? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, en Instagram, en Facebook. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, que me ayuda muchísimo a seguir publicando mucho más contenido. Nos vemos en un próximo video.